Buenos días a todos. Vamos a comenzar el segundo webinar del programa Kit Digital, dirigido principalmente a agentes digitalizadores y orientado a tratar las distintas problemáticas y asuntos que están surgiendo en la justificación y pago de las ayudas del programa. Yo soy David Crespo, subdirector del Kit Digital en Red.es. Entonces, vamos a iniciar un breve webinar en el que afrontaremos las principales dificultades que están surgiendo en el proceso. Os comentaremos también alguna cuestión sobre el desistimiento, también sobre las comprobaciones que realizamos previas a los pagos. Antes de empezar, simplemente recordaros, tenéis a vuestra disposición un correo específicamente para esta sesión. Es webinar.justificación@red.es. Espero que lo estéis viendo. Y este está dirigido principalmente a dudas que puedan surgir durante la presentación o dudas que estén ahora mismo afrontándose en el proceso de justificación. No iremos resolviéndolas durante el seminario, simplemente las anotaremos todas y publicaremos unas FAQ al finalizar la reunión. Bueno, pasados unos días al finalizar el webinar. Las preguntas frecuentes del primer webinar ya están publicadas en la web, en la página web de Acelera Pyme, y se pueden consultar. Entonces, muchas de ellas puede que estén ahí ya resueltas. En cualquier caso, cualquier consulta que tengan o que surjan durante el proceso, durante la exposición, siéntanse libre de mandarnos un correo a este buzón. Aparte, tienen, como siempre, a su disposición el CAU del programa. Esto es algo general. Tienen tanto por email como por teléfono, en ese horario que figura en la pantalla ahora mismo. Pueden consultar cualquier duda del programa, tanto beneficiarios como digitalizadores. Bueno, pues esta era simplemente la introducción. Voy a dar paso a los responsables de Cámara de España como agente colaborador del programa, que van a empezar a iniciar los bloques que he comentado. En primer lugar, paso la palabra a Juan Miguel Cuéllar. Así que desproyecto y toma el control, ¿vale, Juan Miguel? Bueno, yo voy a comentar unas cuantas cosas, espero ser breve para tampoco aburrir, sobre, primero, ciertas novedades que hay en el programa, que afectan sobre todo, pues no tanto a la formalización de acuerdos, pero sí a la justificación. Y en una segunda parte, comentar las incidencias que con mayor asiduidad los tramitadores que revisan la justificación se están encontrando. Pues para tratar, simplemente comentarios, pues para tratar de mejorar pues los ratios de justificación y no tener que solicitar tanta subsanación. Como digo, mejorar la justificación, que se aporten las evidencias adecuadas, con traza de todo, la realidad de la realización del gasto, etcétera. ¿De acuerdo? En principio, como decía, las novedades en la convocatoria o en la segunda y tercera convocatoria en cuanto a los plazos. Voy a recordar los de la primera convocatoria porque todavía hay acuerdos de prestación de soluciones de digitalización que se están formalizando correspondientes a la primera convocatoria. Y como hay una diferencia, pues conviene ser claro y además, comentar un aspecto que también está produciendo pues muchos problemas luego a la hora de justificar, ¿vale? No sé muy bien, no tiene mucha solución, pero para que lo tengáis en cuenta a la hora de ejecutar la fase 1 y que se justifiquen las fechas adecuadas con todos los hitos de la fase completados. ¿Vale? Entonces, tenemos una primera fecha clave, que es la fecha de validación del acuerdo, veis a la izquierda. ¿Vale? A partir de esta fecha comienza la primera fase, se realiza la implantación de la solución de digitalización y se debe expedir la factura. Hay que emitir la factura con una fecha que esté entre la fecha de validación y los 3 meses que dura la fase 1 como máximo, porque dura la fase 1 hasta la fecha de expedición de la factura. ¿Qué tiene que ocurrir dentro de estos 3 meses? Dentro de estos 3 meses tiene que producirse el pago por parte del beneficiario correspondiente a la implantación, es decir, el importe no subvencionable del acuerdo más el IVA en caso de que haya que pagar IVA, impuestos indirectos, IGIC en caso de Canarias.
Esto, lo recalco, en primera convocatoria el pago debe realizarse dentro de los 3 primeros meses desde la fecha de validación del acuerdo, ¿vale? Nos estamos encontrando en revisión de justificaciones, justificantes de pago que tienen una fecha posterior a los 3 meses y esto no es posible en esta primera convocatoria. Y una segunda parte de esta primera fase que es la justificación y esto se tiene que producir antes de los 6 meses de la fecha de validación del acuerdo, ¿vale? ¿Qué ocurre en la segunda y tercera convocatorias? Bueno, se elimina, veis que desaparecen los 3 meses por aquí y tenemos la fecha de validación del acuerdo, que es la que inicia la fase 1, se produce la implantación de la solución, la emisión de la factura, el pago por la implantación y la justificación. Todo ello en un plazo de 6 meses, ¿vale? Es una diferencia que, bueno, esto pues facilita, yo creo, bastante a los beneficiarios, a los digitalizadores aportar las evidencias, a los beneficiarios realizar los pagos, etcétera. Bueno, pues que todo esto ocurra dentro de los 6 meses desde la fecha de validación del acuerdo. Otra novedad que hemos introducido en el portal, en la plataforma de gestión de acuerdos y en la tramitación de justificaciones. Bueno, desde el jueves pasado, si no recuerdo mal, ahora el plazo de subsanación pasa de 10 días a 15 días hábiles, ¿vale? Esto, bueno, pues para todos los que se encuentren en situación de subsanación, esto ahora pasa a ser 15 días. Pero la novedad de la plataforma, en realidad, ¿cuál es? Que durante estos 15 días hábiles, el agente digitalizador puede aportar toda la documentación que considere oportuno, ¿vale? Tendrá este icono que veis aquí con el signo más para comenzar una nueva aportación de documentación. Durante el plazo que está la subsanación, el plazo de subsanación abierto, los tramitadores no necesariamente van a entrar a revisar nada, porque el digitalizador puede realizar una nueva aportación de documentación, una o varias. Esto significa que va a seguir apareciendo el icono con el signo más durante este plazo, pero no significa que la presentación de documentación que se haya realizado pues, anteriormente no haya sido válida, ¿vale? O sea, sigue apareciendo, esto lo tenéis que tener claro, sigue apareciendo el icono, pero bueno, todas las presentaciones anteriores siguen siendo válidas. ¿Esto qué permite? Bueno, pues que si el agente digitalizador pues, se ha dado cuenta de que alguna evidencia, algún documento pues no era el adecuado o quería aportar algún tipo de documentación adicional, bueno, pues tiene esa oportunidad y todos esos elementos que aporte a la justificación serán revisados una vez vencido el plazo de subsanación. ¿De acuerdo? Otra novedad, esta es bastante importante, es la introducción de una declaración responsable del cobro por parte del agente digitalizador. Nos hemos encontrado muchos casos en los que el justificante de abono pues, no trae una traza adecuada bien de la factura, del acuerdo de prestación de soluciones de digitalización, o el importe o incluso la fecha de cobro. También nos hemos encontrado, bueno, hay agentes digitalizadores que por sus procesos de facturación, pues bueno, tienen unos ciclos, etcétera, entonces no necesariamente va todo con una cronología ideal. Por tanto, hemos incluido una declaración responsable que tenéis accesible desde el apartado de guías y documentación de la plataforma de justificación, o bien en este enlace, como que os haremos llegar las presentaciones. Una declaración como la que veis en la imagen. La fecha clave o el dato clave de esta declaración responsable es la fecha de cobro. Como decía antes, en primera convocatoria hay que respetar los 3 meses desde la fecha de validación del acuerdo para realizar el pago y, bueno, segunda convocatoria y terceras convocatorias tendrían que estar dentro de los 6 meses. Pero hay que indicarlo claramente en la declaración responsable. Y lo mismo, como decía, ¿no? Pues con una traza total con el acuerdo de prestaciones, pues el número de acuerdo, la factura, pues el número de factura y el importe abonado. Y luego pues el resto de datos pues, ya son identificativos del agente digitalizador y del beneficiario. Esto está disponible ya tanto para justificar como para subsanar. Si algún agente digitalizador tiene que subsanar algún aspecto relativo al pago,
lo puede realizar con esta declaración responsable, ¿vale? En cuanto al... Esto además es entre novedad y un problema habitual en la justificación que nos estamos encontrando. Esto está a caballo en las dos partes de la presentación. Y es el periodo de prestación del servicio. El artículo 22 de la orden de bases, que habla de la ejecución de la actividad subvencionada, hace la división clara, ¿no?, de las dos fases de ejecución del acuerdo. La fase 1, que tiene un plazo máximo de 3 meses, que inicia, como hemos visto en las páginas anteriores, en la fecha de validación del acuerdo y que finaliza en la fecha de expedición de la factura. Esta es la fase 1. Y la fase 2 tiene una duración de 12 meses y comienza en la fecha de expedición de la factura y finaliza al menos 12 meses después de la fecha de inicio de la fase, que es la fecha de expedición de la factura. ¿Qué nos estamos encontrando? Bueno, pues periodos de prestación del servicio informados en la factura que no siguen esta correspondencia. Voy a poner 2 o 3 ejemplos de fechas para que veáis cuál es la casuística, ¿no? Pues un primer ejemplo tenemos la fecha de expedición de la factura, 25 de abril de 2022. Por tanto, la fecha del inicio de prestación del servicio, que es la fecha de expedición de la factura, es el 25 de abril de 2022. ¿Cuál sería la fecha de fin de prestación del servicio? Al menos 25 de abril de 2023 o posterior. Esto sería correcto, sería lo más que está aquí clavado en las fechas. ¿Qué puede ocurrir? Que las fechas no sean tan exactas, pero sea un periodo válido. Siguiendo el mismo ejemplo de expedición de la factura, 25 de abril de 2022, tendríamos en este caso un inicio de periodo de prestación del servicio de 20 de abril, 5 días antes, pero el fin de periodo de prestación del servicio respeta el año con la fecha de expedición de la factura, 25 de abril de 2023. Esto es válido también. Entonces, bueno, esto pues depende de las preferencias o de las fechas de facturación del agente digitalizador. Y el ejemplo 3, que es un ejemplo que nos estamos encontrando que no es válido, sería una fecha de expedición de la factura de 25 de abril, un inicio de periodo de prestación del día 20 de abril y el fin del periodo de prestación el 20 de abril de 2023. Esto no lleva el año con respecto de la fecha de expedición de la factura, con lo cual sería erróneo. Esto lo cuento a pesar de que está, no he dicho nada, perdón. Esto se tiene que cumplir de esta manera. ¿Qué es lo que hemos añadido también como novedad a la hora de hablar del periodo de prestación del servicio? Bueno, pues la posibilidad de incluir una referencia, esta referencia que veis aquí, periodo de prestación del servicio, desde fecha de expedición de la factura más 12 meses, en los campos bien Invoice Additional Information o bien en los Legal Reference del formato facturae. Estos dos elementos, el Invoice Additional Information y el Additional Data o el Legal Reference, ¿no?, de la entidad Legal Literal, son los mismos campos donde se tiene que introducir, esto bueno, no le quiero pisar a mi compañero Pedro su presentación, pero bueno, son los campos en los que se introduce el mecanismo de financiación para hacer publicidad al fondo, al Next Gen EU y el importe subvencionado. Es decir, estos son elementos del XML de la factura que ya seguro que todos los agentes digitalizadores tienen controlados. Por tanto, bueno, pues con esta referencia, que serviría igual tanto para subsanar como para justificar por primera vez, pues ya quedaría cubierto el requisito de la orden de bases, de los 12 meses de prestación del servicio. ¿Vale? Bien, voy a pasar ahora a comentar muy rápido pues las incidencias más comunes que nos estamos encontrando, que los tramitadores se están encontrando en las evidencias de justificación. Lo primero que quiero comentar es que la mayor parte de las evidencias están basadas en capturas de pantalla. Como todos los digitalizadores sabrán, hay unas plantillas de recolección de evidencias que tienen los apartados de todos los requisitos que debe cumplir cada una de las categorías de solución
y cuáles son los pantallazos, por tanto, que se tienen que aportar. ¿Qué nos estamos encontrando? ¿Qué se están encontrando los tramitadores en muchas ocasiones? Pues se están encontrando información o capturas de pantalla que no permiten discernir que esa herramienta en la que se está realizando la captura de pantalla o esa información que se está presentando como captura de pantalla pertenece a la empresa beneficiaria. Aquí pongo un ejemplo. Hay un ejemplo, nosotros nos hemos encontrado que, bueno, pues para una licencia, pues que tiene que ser 3 licencias en función del segmento, ¿no?, de la convocatoria, pues no aparece ningún tipo, por todo pantallazo los tramitadores se encuentran esto. Pues bueno, sí, es una herramienta que está basada en licencias y que se aportan 3 licencias, pero no hay indicación de a qué empresa se están aportando o proporcionando estas 3 licencias. Y lo peor de todo es que nos estamos encontrando, o los tramitadores se están encontrando, esta misma captura de pantalla en varias justificaciones. Con lo cual, no hay ningún tipo de información que permita trazar o realizar una traza de beneficiario junto con la categoría de solución. ¿Vale? Y esto sirve, esto lo digo como introducción, porque sirve en general para todas las evidencias que son una captura de pantalla. ¿Vale? Hay que tratar por todos los medios, los digitalizadores son los que conocen mejor sus herramientas, hay miles de herramientas que se pueden utilizar para cada una de las categorías de solución y los tramitadores no las conocen todas. Con lo cual, no es que haya que ponerlo fácil, es que hay que ponerlo claro. Y las evidencias, aunque se trate esto de una comprobación administrativa, pues tienen que tener una información suficiente para permitir discernir que se está prestando esa solución al beneficiario. ¿Vale? ¿Qué nos hemos encontrado como uno de los grandes problemas? Bueno, pues la referencia a los logs. ¿Qué se entiende por unos logs de acceso? Esto aplica a las categorías de Business Intelligence y Analítica, comunicaciones seguras, factura electrónica, gestión de clientes, gestión de procesos y servicios y herramientas de oficina virtual. Es decir, a muchas de las categorías de solución disponibles. Todos los agentes digitalizadores son empresas tecnológicas. Todos saben bueno, qué consiste un fichero de log. Un fichero de log se parece a la imagen que estamos, esto es, bueno, un servicio web, pero bueno, tiene esta pinta. Hay una dirección IP, hay una fecha y una hora en la que se registra el acceso y, bueno, y hay una indicación, la que sea, sobre el tipo de acción que se está realizando o el servicio al que se está accediendo. El resultado, en este caso, de la llamada, etcétera. Pero bueno, todo tiene esta pinta. Si no fuera quizá una dirección IP, habría una indicación del nombre de usuario, etcétera. Pero tiene todo esta pinta. Por tanto, lo que se espera, los tramitadores, lo que esperan recibir como un log de acceso a la solución, es algo como esto. ¿Vale? Que puede ser que haya herramientas que tengan estos logs pues de una manera más pues maquetado si son herramientas basadas en web, pues maquetado en la página web, pues con indicación pues en formato tabla, etcétera. Nos vale igualmente, pero tiene que ser información que permita verificar que se está accediendo a la solución, que se está registrando ese acceso a la solución por parte de los usuarios. Y obviamente las fechas de acceso que queden en esas capturas de pantalla tienen que ser posteriores a la implantación de la solución. Es decir, se tiene que ver que es algo que efectivamente está ya instalado o puesto a disposición del beneficiario. Otra incidencia, yo creo que esto es fácil de solucionar y contra todo pronóstico está ocurriendo bastante. Es en la categoría de solución de comercio electrónico y es la evidencia del alta de catálogo de productos. La orden de bases pide o indica que se deben aportar 100 o se deben dar de alta 100 referencias de productos de la empresa beneficiaria, salvo que el beneficiario tenga menos de 100 referencias. De nuevo, ¿qué esperamos? Pues aparte de información de la empresa, pues que permita verificar, pues no sé, las herramientas de comercio electrónico y la gestión del catálogo, pues quizás si tengan en la parte de arriba o en alguna parte pues el nombre de la empresa, etcétera. Pero en este caso, para el alta de productos de la empresa, ¿qué esperamos ver?
esperamos ver que se ha cumplido, que se han dado de alta 100 referencias o menos. Si son menos, se deja indicado en la memoria técnica. En la memoria técnica hay un campo para indicar el número de referencias que se han dado de alta. Ahora, ¿qué se espera en la evidencia? Pues o una referencia que aparezca al paginador, donde dice pues 5 de 100, 20 de 100, o un listado completo que diga 100 referencias, o el árbol del catálogo en el que aparezcan todos los números en función de la categoría y todo eso sumado pues de 100 o del número de referencias al menos que se ha indicado en la memoria técnica. Es decir, una evidencia de que se ha cumplido este requisito de 100 referencias o menos, o todas las referencias en el caso de que el beneficiario tenga menos de 100 referencias. Otra que pensamos que es muy fácil de solucionar, pero está dando problemas, es el aspecto del diseño responsive. En las plantillas de recolección de evidencias hemos puesto exactamente 3 subapartados dentro de ese apartado porque como mínimo todas las herramientas que son sitio web, comercio electrónico y gestión de clientes que tienen que tener un diseño responsive deben ser funcionales para móvil, para PC y para tablet. Con lo cual se esperan 3 capturas de pantalla, una por cada uno de estos tipos de dispositivo. ¿Cómo se pueden realizar esto? Bien desde el propio dispositivo, desde un móvil, desde una tablet o desde un ordenador, o bien con los emuladores del navegador. Cualquiera de las dos cosas vale, pero tienen que venir las 3 y se tiene que ver, o sea, sí que hay siempre suele cambiar la imagen de pantalla, ya sea de una tablet, o sea, en función del tipo de dispositivo. Y se tiene que ver ese cambio, es decir, que no vale a aportar 2 pantallas iguales para móvil y para PC, porque lo más probable es que no sean iguales. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener esto en consideración y aportar las tres evidencias en este apartado. ¿De acuerdo? En cuanto a gestión de oportunidades, está ocurriendo bastante, está habiendo incidencias bastantes en este requisito de gestión de clientes, pero sirva esta mención o este ejemplo de gestión de oportunidades para el resto de requisitos funcionales, pues que son pues una alta edición, envío de elementos, ¿no? Pues, no sé, como puede haber en cualquier otro de las categorías de solución. En este caso concreto, bueno, pues la solución debe poder gestionar todas las oportunidades de negocio de todos los clientes potenciales, hacer el envío de esas ofertas, dar de alta presupuestos, contemplar el estado, ¿no?, de cada una de estas oportunidades, etcétera. Insisto, en soluciones sobre todo basadas en web o no, en cualquiera. Si hay información de la empresa que permita discernir que se ha prestado esta solución a la empresa, debería aparecer en las capturas de pantalla. ¿De acuerdo? Aquí como ejemplo, pues bueno, aquí se ve un listado, no se ve muy bien, pero bueno, es un listado de oportunidades dadas de alta, bueno, luego por estado, cómo están, etcétera, ¿no? Vemos aquí en la siguiente pantalla, que es de la misma herramienta, bueno, pues hay un menú que es de oportunidades, ahí está la opción de añadir las oportunidades, darle un nombre, etcétera. Aquí se ve diferenciado por color, pues cuáles son los distintos estados en los que está. Es decir, esta es una captura de pantalla que se ve que cumple con el requisito, ¿no? O sea, en la gestión de lo que sea. En este caso, como digo, de oportunidades, ¿no? Podría ser de contactos o de presupuestos o de facturas, ¿no? Dependiendo de la categoría de solución. Y aquí, pues siguiendo la misma herramienta, bueno, pues se ve que se le puede cambiar el estado, etcétera. Con esto también lo que quiero transmitir es que no hay por qué únicamente aportar un pantallazo por requisito funcional. Que si se tiene que demostrar la funcionalidad de esa herramienta, por esos requisitos funcionales que debe cumplir la herramienta con 2 o 3 pantallazos, mejor. Así no se requerirá su sanación. ¿Vale?
En cuanto a integración con diversas plataformas, esto también ocurre en varias categorías de solución, gestión de procesos, gestión de clientes y en factura electrónica. O bien se aporta la hoja de producto o bien se aportan capturas de pantalla en las que claramente se vea pues, que esta herramienta pues, se va a comunicar o se va a integrar con otras del exterior pues, o con otras bases de datos, etcétera. En este caso, pues bueno, un pantallazo de Salesforce donde se ve la integración con Gmail, ¿vale? Pero queda evidenciado en la propia captura de pantalla y de una manera rápida se ve, ¿vale? Que existe esa integración, la que sea, ¿vale? Porque no hay ningún requisito más allá de que esto se pueda integrar, estas soluciones, con otras herramientas, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso también. Aquí otro pantallazo en la que se ve, pues bueno, esta herramienta, un RP, pues se integra con el CRM, etcétera. Bueno, son cosas que permiten evidenciar la integración con diversas plataformas. Otro requisito que también está dando problemas, pues que el software sea actualizable, en concreto en gestión de procesos. Aquí nuevamente se debería aportar o la hoja de producto en la que se indique que es una solución actualizable o una captura de pantalla, bueno, pues en la que se vea el número de versión o un botón o un enlace de buscar nueva versión o de actualizar o de la fecha de la última actualización, etcétera. Algo que permita ver que no se instala una herramienta y no se vuelve a actualizar en la vida, ¿vale? Aquí como ejemplo, bueno, un ejemplo muy obvio, ¿no? de Windows, pero bueno, trae la información que pues cuando ha sido una búsqueda de actualizaciones, pues hoy a tal hora, etcétera, qué versión se va a instalar, cuántas actualizaciones hay pendientes, etcétera, ¿vale? Esto ya dependerá de cada categoría de solución, ¿vale? En cuanto a la gestión de procesos, la digitalización y automatización de procesos y flujos de trabajo. Y en la orden de bases indica que se deben automatizar funcionalidades o servicios tales como contabilidad, finanzas, facturación, proyecto, inventario, compras y pagos, recursos humanos, logística o bien otros. Lo deja abierto porque bueno, pues cada proceso puede haber infinitos tipos de procesos y que se estén digitalizando. Ahora bien, el proceso que se esté indicando en justificación, que es el que se ha digitalizado, o los procesos, si son varios, habrá que evidenciar varios, pues tienen que tener sus capturas de pantalla en las que se vea que ese proceso ha sido digitalizado. Aquí vemos, pues bueno, pues una herramienta, una solución que proporciona una herramienta para diagramar el proceso que se quiere digitalizar. Más adelante, que a lo mejor pueda tener un formulario de definición de proceso, un flujo de trabajo, pues con las acciones y lo que debe realizar en cada acción, información de cada estado del flujo de trabajo. Bueno, pues todo eso permite, le dice a los tramitadores que se ha digitalizado el proceso que se está indicando o los procesos que se están indicando en la memoria técnica, ¿vale? Esto que enlaza un poco con lo que decía al principio, lo que pasa es que me servía para hacer hincapié en la parte de la información de la empresa. Bueno, pues es también el tema de los usuarios suministrados. En el otro pantallazo hablamos de las licencias, pero bueno, aquí hablamos pues de usuarios suministrados. Se tiene que ver información al menos, si no de cada usuario particular, de del número de usuarios, y algo que permita pues sí, se han dado de alta 3 usuarios o 10 usuarios, los que correspondan al segmento. ¿Qué suele tener este tipo de pantallas? Bueno, pues el rol de dichos usuarios dentro de la solución, etcétera. ¿Vale? Esto aplica, como veis aquí, pues a muchas categorías de solución también. Business Intelligence, a comunicaciones seguras, factura electrónica, gestión de clientes, gestión de procesos y oficina virtual. Una pantalla así, esto es lo que decía un poco antes, ¿no? Si en vez de pues 3 licencias aquí se viera otro usuario más, bueno, pues aquí estaríamos viendo 2, 3 usuarios los que requiera el segmento en la convocatoria que corresponda y con información de ellos. A esta captura de pantalla, si ya le apareciera
algo, ya sea el nombre de la empresa por aquí, si está por aquí en la información del usuario el email, pues que se vea que es el email de un email que pertenece a una cuenta, ¿no?, de correo que pertenece a la empresa, también vale. Pero bueno, información que permita discernir que esta herramienta pues ha instalado con estos usuarios a la empresa, ¿vale? También hemos encontrado mucha incidencia con el tema de los usuarios suministrados. Y con el SEO, esto no es una evidencia de la que se deban aportar capturas de pantalla, pero sí que se debe hacer una descripción en la memoria técnica. Hay un campo de texto libre en el formulario de justificación donde, bueno, pues se debe describir qué trabajos o qué tareas se han realizado correspondientes al SEO. No vale solamente con aportar una lista de palabras clave, porque los tramitadores no conocen el negocio del beneficiario y además tampoco pueden juzgar si son buenas palabras clave o no, o por qué está ahí una lista de palabras clave. O sea, hay que decir, bueno, pues que se ha hecho un análisis, por qué estas palabras clave, se ha hecho un análisis de la competencia, se ha hecho el SEO page, bueno, una serie de cosas, se ha hecho una indexación de contenido, bueno, lo que todos los que realicen esta categoría de solución o bien páginas web y comercio electrónico saben, bueno, pues qué hacer para mejorar el SEO. Pues se trata simplemente de poner un párrafo ahí que indique que efectivamente, bueno, pues se ha hecho un trabajo en este sentido, ¿no? Y que no ha sido pues un requisito que simplemente se está diciendo ahí, pues que sí se cumple. ¿Vale? Y sin mayor historia, porque los tramitadores no tienen mayores elementos de juicio, porque no hay aquí un analizador de SEO, etcétera, y además es una revisión administrativa. Luego ya habrá, en función de un plan de comprobaciones, habrá revisiones y comprobaciones materiales de las realizaciones de todo esto, ¿no? A quien pueda resultar seleccionado. Pero aprovechar los campos de texto libre en la memoria técnica para hacer buenas descripciones o que se describa de lo mejor posible pues qué requisitos, bueno, lo que se ha hecho en cuanto al requisito funcional que corresponda, ¿vale? Y luego la formalización del dominio, y esto, bueno, también hay aquí una cierta novedad, pero bueno, también nos estamos encontrando muchos problemas con el tema de la formalización del dominio en sitio web. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el dominio? Bueno, pues se tiene que aportar el nombre del dominio contratado, obviamente. Se tiene que ver en la captura de pantalla o en el documento que sea cuál es la fecha de alta o de renovación del dominio contratado, cuándo caduca, quién es la empresa registradora y quién es el titular. Y aquí es donde viene lo importante. El dominio tiene que estar a nombre de la empresa beneficiaria o bien a nombre del administrador legal de la empresa beneficiaria. Esta es una de las novedades, al administrador legal, porque no puede pertenecer al agente digitalizador, no puede pertenecer a una empresa de hosting, no puede pertenecer a nadie que no sea la empresa beneficiaria o uno de los administradores legales de la empresa beneficiaria, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Ya en futuros webinars pues iremos comentando lo que pues en este periodo pues se haya producido de nuevo con mayor asiduidad. Trataremos de despejar pues las dudas que pueda haber. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vale, pues en esta sección del webinar vamos a hablar sobre el formato y el contenido de la factura electrónica. La factura electrónica es uno de los documentos que forman parte de la cuenta justificativa que hay que presentar por cada acuerdo y es uno de los elementos de justificación que quizás mayores dudas está suscitando. Entonces, aunque en un anterior webinar ya hablamos sobre la factura electrónica, vamos a repetir un poco esa presentación, a ver si ahora quedan más claras las cosas. En primer lugar, y en relación con el formato de la factura ha de ser electrónica en formato estructurado. En formato estructurado, Facturae, admitiéndose todos los esquemas que existen en la actualidad de este formato de factura electrónica. Así lo establece la orden de bases. Esta factura electrónica tiene que estar, además, firmada.
Es decir, una factura electrónica en formato factura sin la correspondiente firma electrónica no podrá ser cargada en la plataforma. ¿Cómo pueden los agentes digitalizadores generar las facturas electrónicas en formato estructurado, en formato facturae? Pues a través de las múltiples aplicaciones de facturación. En la actualidad prácticamente cualquier herramienta, cualquier aplicativo de facturación permite generar facturas electrónicas en formato facturae. Si no disponemos, si la aplicación de facturación de que disponemos no permite generar este formato, bueno, pues existen múltiples soluciones y muy económicas en formato SaaS que podríamos utilizar, entiendo, de manera específica para este proyecto. Y si no, como último recurso, siempre podemos acceder a la aplicación que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pone a disposición de manera gratuita a través del enlace que podéis ver en esta presentación. Existen versiones para Windows, para macOS y para Linux. Un poco en la línea de lo que ha ido comentando mi compañero Juan Miguel, vamos a ir repasando también los errores más comunes que vamos identificando, en este caso, en relación con el formato de la factura electrónica. Bueno, pues uno de los primeros errores, o los que saltan en primer lugar, es que la factura no está en formato facturae. ¿Por qué suele ocurrir esto? Bueno, pues normalmente porque hemos editado el formato facturae a mano. El formato facturae tiene cierta complejidad. La DTD son del orden de 40 a 50 páginas. Y, bueno, editar los ficheros XML facturae a mano no es una buena práctica y puede dar lugar a errores. ¿Por qué? Porque dejemos de cerrar alguna etiqueta, porque eliminemos alguna etiqueta, porque incorporemos etiquetas dentro de entidades que no corresponden. Entonces, bueno, este tipo de facturas, las facturas electrónicas, lo que aplica es que lo generen las aplicaciones de facturación y no generarlas o no editarlas de manera manual. Otro error común, bueno, pues que se intente cargar facturas electrónicas en formato facturae, pero sin firma electrónica. En ese caso, la plataforma tampoco permite la carga de la factura. En este sentido, en relación con este tipo de errores, la plataforma, en el momento de seleccionar el fichero facturae y subirlo a la plataforma, realiza las comprobaciones oportunas y ofrece información detallada del tipo de error que ha encontrado. No obstante lo anterior, si tenemos dudas respecto del error que ofrece la plataforma, o como ocurre en ocasiones, algunas incidencias que llegan a través de CAU, oye, mira, la factura electrónica está válida, pero la plataforma no la reconoce. Bueno, pues tenéis a vuestra disposición, a través de los dos enlaces que están en la esquina inferior izquierda de la pantalla, dos aplicaciones de web del Ministerio, concretamente de Minetur y de FACE, en la que también podemos hacer este tipo de comprobaciones. Nosotros, cuando a través de CAU, bueno, pues hemos recibido facturas en las que el ADA indica que es correcta, pero que de alguna manera la plataforma la identifica como incorrecta, pues la validamos en estas webs y saltan los errores, porque es que utilizamos las mismas librerías para la validación de las facturas, con lo cual, cuando la factura es incorrecta, será incorrecta en el momento de cargar en la plataforma de justificación y en el momento de hacer las validaciones en estas webs. Y luego un aspecto importante, también bastante recurrente, es que los dispositivos con sistema operativo macOS, por defecto, protegen determinadas extensiones de archivos, concretamente la extensión XSIG, que corresponde a una factura electrónica en formato XML firmada digitalmente, pues no la muestra, con lo cual, cuando estamos navegando por el árbol de carpetas para seleccionar la factura y aportarla, pues no se nos muestra. Bueno, pues esto es tan sencillo como lo tenéis aquí en la parte inferior derecha de la pantalla, en el explorador del dispositivo de macOS, en la parte opciones, marcar que se muestren todos los archivos. Respecto al formato de la factura, poco más. Formato facturae, que es el requerido en la orden de bases. Ahora vamos a hablar del contenido de la factura. La orden de bases es bastante extensa respecto del contenido mínimo que tiene que tener la factura. Vamos a repasar en las siguientes diapositivas, ¿vale? En relación con los datos identificativos de la factura,
Pues la factura, evidentemente, tiene que tener el NIF de emisor de la factura, que debe de corresponderse con el del agente digitalizador que está realizando la justificación. Tiene que contener el NIF del receptor de la factura, que ha de coincidir con el NIF del beneficiario del acuerdo que estamos justificando, y ha de incluir también el número de acuerdo, porque así se establece en la orden de bases. ¿Cómo comunicamos el número de acuerdo dentro de la factura? Bueno, pues tal como se indica en la guía de justificación, el código del acuerdo. Aquí tenéis un ejemplo en la parte inferior derecha de la pantalla, el KD/0000001659, tiene que estar incluido en al menos una de las líneas de detalle de la factura. Si la factura tiene 8, 10, 9, 4 líneas de detalle, se podría llegar a incluir en todas, pero con que figuren al menos en una de ellas, ya es considerado válida. Vale, las líneas de factura corresponden a la etiqueta Invoice Line del formato Facturae y la descripción del bien o servicio al que corresponde la línea de factura se encuentra dentro de la etiqueta Item Description. Errores comunes que se cometen en relación con los datos identificativos de la factura. Bueno, pues que estemos seleccionando la factura electrónica que corresponde a otro acuerdo distinto al que estoy justificando. Esto se puede llegar a dar sobre todo en hadas que tienen un gran volumen de acuerdos, ¿no? Pues evidentemente si la factura que estoy subiendo corresponde a otro acuerdo, no va a validar, la plataforma no va a encontrar el NIF del receptor de la factura, porque la factura que estoy subiendo corresponderá probablemente a otro beneficiario. La no inclusión del número de acuerdo en ninguna de las líneas de descripción, en ninguna de las líneas de detalle de la factura. O la inclusión incorrecta o no correcta del código de acuerdo. En este sentido, hemos encontrado a través de CAU pues facturas en las que el acuerdo, volvemos otra vez al KD/0000001659, pues se ha incluido como sin incluir el KD, eliminando la barra, poniendo un guión bajo, un guión medio, bueno, múltiples combinaciones. Entonces, bueno, no identificamos el código de acuerdo, la plataforma no identifica el código de acuerdo a la hora de chequear la factura y no deja subir la factura. Por supuesto, la plataforma indica cuál es el error. Cuando tengamos problemas a la hora de subir las facturas, por favor, revisad bien el mensaje de error que ofrece la plataforma porque es siempre específico del error encontrado. No se trata de un error genérico en ningún caso. Aquí tenemos un ejemplo de una captura de pantalla obtenida a través de la aplicación Facturae del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde podemos comprobar en qué parte de la interfaz, en qué zona de la pantalla, en qué parte de la aplicación hay que indicar o debe quedar contenido el código de acuerdo. Como veis, es la sección de Facturae donde se incluyen las líneas de detalle de la factura. En este caso, la factura tiene una única línea de detalle. Y en la descripción del bien o servicio suministrado, en este caso se trata de un servicio web profesional, pues se incluye el código de acuerdo. Esta sería la forma de hacerlo en la herramienta que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pone a disposición de manera gratuita. En otros aplicativos, pues en la descripción de cualquiera de las líneas de la factura. Respecto de la fecha e importe de la factura. La fecha de emisión de la factura tiene que ser posterior a la validación del acuerdo, ¿vale? Aquí la génesis, bueno, en primer lugar es la obtención de la ayuda por parte del beneficiario y en segundo lugar es la firma de acuerdos con los agentes digitalizadores. Esos acuerdos deben de ser validados por la entidad colaboradora, se están validando en el momento, prácticamente el 99,90%, el 99,80% son de validación instantánea y es a partir de ese momento cuando podemos emitir la factura. No es posible emitir facturas o cargar en la plataforma facturas cuya fecha de emisión sea anteriores a la validación del acuerdo, porque al no existir la validación del acuerdo no se podía haber comenzado la implantación del servicio, ¿vale? Y el importe total de la factura, impuestos excluidos, tiene que coincidir con el desglose de costes informado en el
formulario de justificación. Recordaréis que existe un formulario de justificación donde dividido en dos pantallas, donde la parte superior de la segunda pantalla corresponde al desglose de costes. Ahí hay que ir informando por cada concepto subvencionable el importe y la suma de esos importes subvencionables tiene que coincidir con el importe bruto de la factura antes de impuestos. En la etiqueta Total Gross Amount Before Taxes de la sección o de la entidad Invoice Totals. De nuevo, si la plataforma detecta una factura cuyo importe total antes de impuestos no corresponde con el desglose de costes, informa de ese error específico para que o bien se revise la factura o bien se revise el desglose de costes, pero tiene que haber coincidencia entre factura y desglose de costes informado en la justificación. ¿Errores más comunes? Bueno, pues casi los he comentado en la diapositiva anterior. La fecha de la emisión de la factura no es posterior a la fecha de validación del acuerdo. En este caso, recordar que la fecha de validación del acuerdo está incluida dentro del propio acuerdo y que corresponde también con la fecha en la que se notifica tanto al agente digitalizador como al beneficiario de que su acuerdo ha sido validado por la entidad colaboradora. Si se abre ese acuerdo y se revisa la sección de firmas, estarán las firmas del acuerdo por parte del beneficiario, estarán las firmas del acuerdo por parte del agente digitalizador y se puede encontrar un sello de tiempo emitido por la entidad colaboradora. Esa es la fecha y hora y minuto y segundo en el que el acuerdo ha quedado válido, ¿vale? Entonces, no puede haber facturas con fecha de expedición anterior a la fecha de validación del acuerdo. Y el otro error común, lo que comentábamos, que el importe total de la factura, impuestos excluidos, difiere del importe informado en el formulario de justificación en la sección total del desglose de costes. Que hay que revisar o bien la factura, ajustándola al desglose de costes informado en el formulario de justificación, o bien el formulario de justificación si es que el error está ahí y no en la factura, si es que la factura es correcta. Pero tiene que haber esa correcta. En esta captura de pantalla podemos encontrar, de nuevo, utilizando la aplicación FacturaE, en qué lugar se muestra la fecha de expedición de la factura, ¿vale? En qué zona de la pantalla de la interfaz se informa de la fecha de expedición de la factura. Ese es el dato que tiene que ser posterior a la fecha de validación del acuerdo. Y en qué sección de la pantalla o de la interfaz, ¿vale?, se obtiene el importe bruto antes de impuestos, que tiene que corresponder con el desglose de costes informado en el formulario de justificación. Pasamos al periodo de prestación de la solución. Pues la orden de bases indica que hay que incluir en la factura electrónica el periodo de prestación de la solución. Y además la orden de bases indica que tiene que ser de al menos 12 meses y su cómputo lo vamos a realizar a partir de la fecha de expedición de la factura. Aquí veréis que no me repito un poco en relación con lo que ha comentado Juan Miguel en su exposición, pero es que es un aspecto bastante importante donde estamos detectando también bastantes errores. Entonces, mejor recalcarlo y contarlo 2 veces de manera que quede claro. Vale, tenemos varias opciones para informar el periodo de prestación de la solución. La opción A es incluir el periodo de prestación dentro de al menos una de las líneas de factura. Concretamente, en la etiqueta Line Item Period de la entidad Invoice Line. Corresponde a esta opción, esta sección de la pantalla. Tenemos otra opción de informar el periodo de prestación del servicio, que es a través de la etiqueta Invoicing Period. Esta es la única opción posible si se utiliza la aplicación del Ministerio, ¿vale? Con la aplicación del Ministerio, con la que pone a disposición de manera gratuita el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, no es posible incluir las fechas de prestación del bien o servicio dentro de cada una de las líneas de factura, con lo cual debemos de utilizar esta opción, esta alternativa. Esta sí es posible conseguirla de manera sencilla con la aplicación del Ministerio. Y luego, como decía Juan, se ha flexibilizado aún más el cumplimiento de este requisito. Lo podéis encontrar en la guía de justificación del portal de acuerdos y justificaciones,
que mediante la inclusión de la referencia, periodo de prestación del servicio, desde 2 puntos, desde la fecha de expedición de la factura más 12 meses. Una factura electrónica que incluya dentro de, porque de nuevo tenemos 2 alternativas, ¿vale? Que incluya este literal dentro del Additional Data, Invoice Additional Information, o que incluya este literal, ¿vale? Dentro de Legal Literacy, Legal Reference, también es considerada válida, ¿vale? Son distintas alternativas de poder cumplir con este requerimiento de la orden de bases. Esta opción, la opción D, en el caso de que optáramos no por incluir las fechas, si optamos por incluir las fechas, bueno, pues sería la opción A o la opción B, ¿vale? En el caso de que decidiéramos, por el motivo que sea, de no incluir la fecha de prestación de servicios, sino de acreditar o de evidenciar esa circunstancia de la factura a través de la inclusión de esta etiqueta, ¿vale? Bueno, pues en el caso de que decidiéramos hacerlo de esta manera, con la herramienta de facturación del Ministerio solamente es posible conseguir la opción D, ¿vale? Ahora veremos cómo. Veremos una captura de pantalla de cómo incluir esa etiqueta, esa referencia en la aplicación del Ministerio. ¿Errores comunes? Bueno, pues aquí el único error posible es que no hay un mínimo de 12 meses de prestación del servicio informado, independientemente de la forma en la que lo informemos, ¿vale? Y que no existe, que no exista al menos un año entre la fecha de expedición de factura y la fecha de fin de prestación del servicio. Esto ya lo ha comentado antes mi compañero. Son 2 ejemplos de periodos de prestación de servicios, un inválido y otro válido. Si nos fijamos en el inválido, en el que tenemos el end date en rojo, ¿vale? ¿Por qué es inválido? Porque aunque existen 12 meses entre la fecha de inicio de prestación de servicio y la fecha de fin de prestación de servicio, no existen 12 meses entre la fecha de expedición de la factura y la fecha de finalización del servicio. Con lo cual, esta factura no cumple lo que establece la orden de bases. A la derecha tenemos una factura donde existen al menos 12 meses de prestación del servicio informados y adicionalmente existen 12 meses entre la fecha de factura, fecha de expedición de la factura y la fecha de finalización de prestación del servicio informado. Con lo cual, esta factura sería correcta, esta factura sería incorrecta. Porque, insisto, aunque existen 12 meses de prestación del servicio, no existen esos 12 meses a contar desde la fecha de expedición de la factura, sino que faltan 5 días. Entonces, esta factura sería inválida, considerada inválida por la plataforma. De nuevo, ¿cómo conseguimos con la aplicación de gestión de facturas electrónicas en formato factura del Ministerio informar estos ítems que debe contener la factura? Bueno, por la fecha de expedición de la factura ya vimos en pantallas anteriores que se informa aquí, en el campo fecha de expedición de la sección datos generales de la factura, y el periodo de prestación de servicios se ha de informar en la sección periodo de facturación. ¿Vale? Como podéis comprobar, esta sería una factura totalmente válida, considerada válida por la plataforma porque existen 12 meses de periodo de prestación de servicio y adicionalmente existen 12 meses entre la fecha de factura y la fecha de finalización de prestación del servicio. Si utilizamos la opción D, recordad que la opción C no era posible conseguirla con la aplicación de facturación del Ministerio. Si optamos por la opción D, bueno, pues en la sección de literales legales, ¿vale? Tan sencillo como incluir la etiqueta, ¿vale?, que aparece en pantalla, periodo de prestación del servicio, 2 puntos desde fecha de expedición de la factura a 12 meses, pulsar el botón de la derecha y ya queda en la factura consignado el periodo de prestación del servicio dentro de la etiqueta Legal Literacy. Y luego ya por último, las referencias que ha de incluir la factura a la publicidad, a la fuente de financiación y al importe subvencionado. Dice la orden de bases que deberá figurar expresamente la referencia a la fuente de financiación, ¿vale? Y en concreto ha de incluirse en la factura
que el proyecto está financiado por el programa Aquí Digital, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, Next Generation EU. ¿Cómo conseguimos introducir esa información dentro de la factura en formato factura? Pues tenemos de nuevo dos opciones, incluyéndolo dentro de la entidad Additional Data y en concreto dentro del ítem o de la etiqueta Invoice Additional Information, o a través del apartado Legal Literals, Legal Reference. Esta opción, la B, es la única que se puede conseguir, de nuevo, con la aplicación de facturación del Ministerio, que tiene ciertas limitaciones, porque es una aplicación que no ha sido evolucionada y que no cumple, no abarca todo el espectro de facturas. Pero bueno, sí que es cierto que con dicha aplicación es posible obtener facturas que responden con todo el contenido que exige la red de bases. Ahora lo veremos en una siguiente pantalla. Cómo incluimos esta referencia dentro del apartado Legal Literals, Legal Reference. Y adicionalmente, bueno, pues la factura ha de contener una referencia expresa al importe subvencionado por el programa. El importe subvencionado por el programa normalmente puede ser igual o menor al importe de la factura antes de impuestos, pero nunca puede ser mayor, ¿vale? En todo caso, el importe subvencionado deberá de corresponder con el que figura en el acuerdo, con el que figura en el desglose de costes. Dos formas de conseguir incluir de nuevo el importe subvencionado en la factura. Opción A, dentro de la sección de la entidad Additional Data, etiqueta Invoice Additional Information, de igual manera a como comentamos para incluir la fuente de financiación. Y opción B, que es la que se puede conseguir con la aplicación de facturación del Ministerio, que es mediante la inclusión de este importe en la entidad Legal Literals, etiqueta Legal Reference. Veremos a continuación captura de pantalla, errores comunes. Bueno, pues los errores comunes casi sobra comentarlos, ¿no? Pues la inclusión de la no inclusión de las referencias o la inclusión incorrecta o incompleta de las referencias. Sí que es verdad que la plataforma busca la existencia de determinados ítems, es decir, no por el hecho de que me sobre una coma, me falte un punto, una comilla, la factura va a dejar de ser válida, pero, bueno, tenemos que ser cuidadosos y tratar de que la inclusión de la referencia a la fuente de financiación, sobre todo, reproduzca lo más fielmente posible lo que establece la orden de bases. ¿Cómo incluimos estas referencias? Haciendo uso de la herramienta de gestión de facturas del Ministerio. Pues, tenemos aquí de nuevo la sección literales legales. Incluimos en el cuadrito, en el campo de texto de la izquierda, pues la referencia a la fuente de financiación, ¿veis? Financiada por el programa Aquí Digital, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, Next Generation EU, importe subvencionado, 4.000 euros. Pulsamos en la flecha hacia la derecha y queda la referencia incluida en la factura cuando lo hagamos. Y nada más por mi parte. Espero que os haya sido de ayuda y que a raíz de estas aclaraciones respecto del formato y del contenido de la factura, bueno, pues os sea más sencillo la justificación de este aspecto. Sí que me gustaría llamar vuestra atención respecto de que la justificación no hay que hacerla en el momento final. Si la plataforma permite iniciar una justificación, una cuenta justificativa en cualquier momento y permite guardarla, dejarla en modo borrador y continuar con ella más adelante. Con lo cual, desde mi punto de vista, sería una muy buena práctica, bueno, pues en el momento que hayamos generado la factura, incluso antes de pasársela al cliente para que la pague, pues iniciar la justificación de ese acuerdo y como mínimo subir la factura, ver que la factura pasa todos los checks y a partir de ahí pues estamos todos más tranquilos que luego el pago de la factura que va a realizar el beneficiario es sobre una factura que cumple todos los requerimientos de la orden de bases. Desconozco cómo están operando los agentes digitalizadores, pero si postergo al último momento, cuando ya se están venciendo los plazos de la justificación
el subir la factura, es posible que, bueno, pues ya tengamos el abono realizado incluso por el beneficiario y cuando voy a subir la factura, oh sorpresa, nos encontramos con que la factura no cumple alguno de los mínimos exigibles. Entonces, bueno, como recomendación, anticipad por lo menos la aportación de la factura al expediente de justificación lo máximo posible y siempre con carácter previo a enviarla al cliente para el abono de la parte que le corresponde. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues para finalizar, vamos a comentar muy brevemente algunas de las dificultades que estamos encontrando antes de proceder con el pago. La principal dificultad es la que hemos expuesto, básicamente son problemas con la justificación. Hasta que la justificación no es aceptada, por todos los motivos que han ido comentando mis compañeros de la entidad colaboradora, pues no se puede proceder con el pago. Entonces, ahí incidir bastante para todos, por favor, que revisar las guías que hay publicadas, estos webinars que vamos publicando, que consultéis con el cabo ante dudas para ver si afinamos el proceso de justificación y cada vez encontramos menos problemas en esa parte. Una vez que nosotros tenemos la justificación de un acuerdo realizada, ya sea para la fase 1 o para la fase 2, de momento todavía solo la fase 1, claro, nosotros procedemos con el pago. Antes de proceder al pago, tenemos que realizar, por el artículo 34.5 de la Ley de Subvenciones, tenemos que realizar una serie de comprobaciones. Son comprobaciones que hacemos automáticamente y que, si todo va bien, deberían ser bastante rápidas. Me refiero a comprobaciones de que el beneficiario, no el agente digitalizador, el beneficiario esté al corriente de pago con sus obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social y no es deudor de reintegros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es relevante porque puede retrasar el pago. Si ya está todo perfecto y nosotros hacemos esa última comprobación justo de forma previa al pago y detectamos que no está al día con la Seguridad Social, no podemos proceder con el pago. Esto ocurre poco porque ya hemos hecho estas comprobaciones de forma previa antes de dar la concesión de la ayuda, ¿no? Antes de conceder el bono digital, lo comprobamos. Pero puede ser que en este periodo pues haya incurrido en alguno de estos problemas. Entonces, si todo va bien, es decir, si no hay ningún problema de pago respecto a Seguridad Social, agencia tributaria o reintegros, el proceso es rápido, relativamente rápido, porque está automatizado. Entonces, desde la validación hasta que nosotros pagamos, el proceso será bastante rápido. Aquí, una cuestión que también puede retrasar un poco el pago es que el solicitante, el beneficiario, en el momento de la solicitud no nos autorizase a realizar la consulta de oficio. En ese caso, nosotros no podemos, de oficio, no podemos realizar la consulta a la agencia tributaria ni a la Seguridad Social y tenemos que pedirle la documentación, ¿de acuerdo? Si no han pasado 6 meses desde que nos la juntó en la solicitud y sigue vigente, perfecto, utilizaremos esa, pero si no, tendremos que volver a solicitársela y esto pues también puede retrasar el proceso de pago. Pero esto son casos excepcionales, lo normal es que se tarde poco y lo normal es que la gente haya autorizado la consulta, en la mayor parte de los casos, 99%, es así y las comprobaciones son automáticas y deberían ir bastante rápido. Entonces, una vez que tengamos estas comprobaciones, son 4 porque de reintegros se comprueban tanto de subvenciones como de préstamos, se procede con el pago, ¿vale? Si hay algún CAO, lo gestionamos, es decir, contactaremos con el beneficiario, le informaremos, no podemos proceder con el pago hasta que usted regularice esta situación y gestionaremos la incidencia. Pero en el momento en el que eso se solucione, que suele ser inmediato, ¿no? En el momento en el que le dices, oye, hay que ponerse al día con el pago con la Seguridad Social, pues en el momento en el que él nos acredita que eso ya está hecho, repetimos la consulta y se continúa con el proceso. Otro problema que puede suceder en el momento del pago, cuando todo lo anterior ya se ha superado,
es que el número de cuenta corriente del agente digitalizador adherido no sea correcto, ¿vale? Aquí insistir, por favor, a todos los agentes digitalizadores que tengan los datos actualizados. Esto se actualiza en la plataforma del programa, en esa URL que viene ahí, pero vamos, yo supongo que casi todos ya lo tendréis informado. Si hay cambios, pues hay que actualizarlo y si no, pues simplemente con introducirlo una primera ocasión, pues ya nosotros lo tenemos recogido. Pero también ocurre que hay momentos en los que ha ido todo bien, ya vamos a proceder con el pago de forma bastante inmediata y da error en el número de cuenta corriente. ¿Okay? Esa es otra fuente de incidencias justo en el momento final previo al pago. Pero bueno, también es algo anecdótico en general. Y por último, decir que para realizar el seguimiento de los pagos está la plataforma de cámaras, la plataforma donde donde firmáis los acuerdos, donde se realiza la justificación. Ahí podéis ver el estado de cada acuerdo. Entonces, cuando nosotros ya paguemos, con un pequeño margen de tiempo, se actualiza la información ahí y ese acuerdo aparecerá como pagado. Dentro de un tiempo actualizaremos para que también recibáis comunicaciones, notificaciones, pues de alguna forma vosotros recibáis un mensaje en el que se indique claramente qué acuerdo ha sido pagado, por qué importe, cuándo, y eso os facilita la trazabilidad. Pero a día de hoy se puede realizar a través de la plataforma donde se realiza la justificación de los acuerdos. Vale, pues eso era una última reseña muy rápida sobre otros posibles problemas finales que pueden ocurrir. Nada más, agradeceros a todos la asistencia. Espero que haya sido de utilidad el webinar. Continuaremos haciendo webinars más adelante, según vayamos viendo que van cambiando o apareciendo nuevos problemas, pues crearemos otras sesiones de este tipo para conseguir que poco a poco pues todos los acuerdos se vayan justificando y el programa avance ya superando todos los problemas que nos vamos encontrando. Así que sin más, muchas gracias a todos y por la asistencia y hasta pronto.